de don Jaime, pues la verdad es que realmente no necesita presentación, como decía antes. Yo creo que es una persona que todos conocemos, que ha hecho un esfuerzo tremendo también hoy por estar aquí, porque está siempre viajando y continuamente en actos parecidos a este y con mucha actividad. Todos conocen perfectamente su trayectoria precisamente en defensa de esos valores humanos, de los valores que todos los presentes en este congreso pues defendemos, la protección de la vida, en la última etapa especialmente con una proyección europea. Él, como todos saben, ha sido eurodiputado en el Grupo Popular durante bastante tiempo, desde el año 2001, creo que hasta 2004, hasta el 2014, y en la actualidad preside una fundación, que es la Fundación Valores y Sociedad, que precisamente tiene entre sus objetivos pues promover proyectos que persigan una creación de una sociedad más humana y sostenida, por supuesto, por los valores morales y en contra de ese relativismo que lo invade todo, ¿no? Todos saben perfectamente su trayectoria política. Ha sido eurodiputado en su última etapa, pero anteriormente había sido diputado de las Cortes Generales durante bastante tiempo, primero con UCD, después con el Partido Popular, también fue diputado en el Parlamento Vasco y fue ministro de Interior en una etapa determinada también muy destacada de su trayectoria. De modo que nada más, simplemente darle la palabra y agradecerle muy efusivamente su presencia entre nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias a esta Universidad Internacional de Cataluña, muchas gracias a los organizadores de este congreso y muchísimas gracias a Nicolás, a mi amigo Nicolás, por el hecho de haberse acordado de mí hace ya unos meses para que hoy pudiese estar en Barcelona. Voy a tratar de dividir mi intervención para luego abrir el coloquio, supongo, o el diálogo, las preguntas, las consideraciones que quieran hacerme o quieran hacer. Voy a dividir mi intervención en dos bloques, en dos partes. Me parece que en la primera parte voy a tratar de aproximarme a un diagnóstico de lo que nos está sucediendo en las sociedades europeas, en las sociedades occidentales. Me parece que es necesario tener una visión del conjunto. Y en segundo lugar, ya trataré de explicar mi posición, nuestra posición respecto del derecho de la vida, y poderme centrar también en una iniciativa europea que estamos desarrollando en estos meses, que es la Federación One of Us, uno de nosotros. Pero quiero diferenciar ambas partes. Yo empezaría diciendo que si tuviese que caracterizar la actual situación en general en Europa, en España, estaría determinada por tres ideas. La primera, confusión; la segunda, más confusión; y la tercera, mucha más confusión. Cada semana, cada día, sucede algo que nos sorprende, que nos extraña, que no esperábamos y que crecientemente va amplificando el carácter de la crisis, a veces de una manera estremecedora, como ayer en París, pero hace unas semanas con los refugiados en las fronteras europeas, hace muy pocos días con un general del ejército español, el GEMAT, que va primero en una lista de unas determinadas características. Lo inesperado, yo diría casi lo inimaginable, empieza a formar parte de lo cotidiano. Y hay que preguntarse por qué. Y por eso lo importante es tratar no de hacer un pronóstico de lo que nos va a suceder, sino hacer un diagnóstico de lo que nos está sucediendo. Muchos de ustedes son médicos y ya saben muy bien que, en mi opinión, un buen diagnóstico es el mejor de los pronósticos. Yo no soy un profeta y por eso no pronostico,
pero sí trataré de hacer un diagnóstico de lo que sucede, del tipo de sociedad que hemos construido a lo largo de estos años, para equivocarnos lo menos posible en lo que nos va a pasar, para acercarnos a la verdad de lo que nos está pasando. Por eso, lo primero que hay que decir es que esto no es una crisis, es la crisis, con artículo determinado. Es la crisis de nuestra generación. Muchos dicen que la crisis era económica y financiera. Es una media verdad que suele ser la peor de las mentiras. Otros muchos decían que no, que la crisis era política. Esa es una verdad a medias, que es lo más parecido a una media verdad, es decir, que es lo más parecido a la peor de las mentiras. No, la crisis está en la persona, está en un modo de vida, está en una actitud personal que ha caracterizado o ha presidido nuestra generación en un mundo que arrancó después de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, está dentro de nosotros mismos. Y fundamentalmente, eso significa que la crisis está más en el europeo que en las instituciones europeas. Por ello, la crisis, esa es la razón de que la crisis sea global, está en todas partes, en todos los territorios y total, porque está en todas y cada una de las instituciones, casi sin excepción, pero por una razón muy sencilla, porque la persona es el único denominador común, presente en todas ellas. Es la única explicación de la totalidad de la crisis, que la crisis está en la persona. Por eso ha llegado un momento en el que los síntomas de que algo está sucediendo llegan por todas partes. Yo voy mucho a México, participo en una serie de conferencias cada 6 meses en una universidad y algo está pasando en México. Pero uno llega a España y algo está pasando en España. Y alguien va a Francia, algo está pasando en Francia. Y en Alemania. Y en todos los países. Y por eso en estos momentos intelectuales, pensadores, de un modo u otro, los pocos que quedan, pero son convocados con cierta urgencia para decir qué nos está pasando, qué nos está sucediendo, en qué momento de la historia estamos. Precisamente porque yo tengo la impresión de que nunca, al menos en mi generación, nunca habíamos tenido este sentimiento de tanta inseguridad respecto de lo que nos va a suceder. Al menos ese es mi caso. Y quizás a lo largo de los meses, de los años, nos estamos dando cuenta que más allá de los políticos, que más allá de las instituciones, es que hemos estado construyendo una sociedad, un tipo de sociedad que cada vez es más líquida, es decir, que no tiene cimientos, que no tiene principios compartidos, que no tiene referencias sólidas. Ustedes recordarán, yo ya hace tiempo no he estudiado física, pero mi asignatura de física estudiábamos siempre que la materia presentaba 3 estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues lo mismo en las sociedades. Y nosotros hemos decidido, hemos optado por una sociedad líquida que fluye sin referencias sólidas. Su principal referencia, o yo diría casi su único valor absoluto, es el dinero, que es la máxima expresión del estado líquido, que fluye de mano en mano sin referencia sólida. Por eso el problema de la sociedad líquida no solo es que se aleja de una sociedad sólida, sino que se aproxima a una sociedad gaseosa. Es decir, se aproxima a la evaporación, no se aproxima a la revolución, no, se aproxima al suicidio. El fenómeno del suicidio por naturaleza es la evaporación de una sociedad. Y eso es lo que básicamente un gran sociólogo polaco
Zygmunt Bauman, dentro de un análisis de sociedad, determina como la modernidad líquida. Y curiosamente este mismo sociólogo polaco escribe un libro con un título, hace pocos años, que complementa lo anterior. Ceguera moral. Pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Por eso, si eso es así, yo creo que es así, la pregunta que debemos hacernos es cuál es la consecuencia de una sociedad líquida en el ámbito de nuestra historia. Porque una sociedad líquida, sobre todo, es una sociedad que vive al día. Vivir al día significa alejarte de tus raíces, de tu pasado, olvidarte del esfuerzo que han hecho tus padres, tus abuelos, las generaciones anteriores. Pero también vivir al día significa olvidarte de los problemas que vas dejando a generaciones posteriores. Olvidarte de la demografía, olvidarte de la crisis de la familia, olvidarte en el fondo de lo más importante en el seno de nuestras sociedades. Y vivir al día significa siempre lo que nos ha pasado, vivir por encima de tus posibilidades. Vivir al día significa ser o tratar de ser nuevos ricos, pensando que la riqueza que tenemos viene a ser algo como genético. Siempre hemos sido ricos, siempre hemos vivido bien, cada vez hemos ido viviendo mejor y mejor. Y fundamentalmente, vivir al día por ello significa de alejarse de otras consideraciones, del valor del sacrificio, del significado de la obligación, de la importancia del esfuerzo, de que una persona es más y mejor persona cuando cumple con sus obligaciones, más que cuando disfruta de sus derechos. Y todos somos mejores personas, hemos sido más personas en los momentos en nuestras vidas en las que hemos hecho algo por los demás, en la que nos hemos sentido fundamentalmente personas. Por eso, lo que sucede es que una sociedad líquida genera dos tipos de adversarios, casi simultáneamente. El primero lo que hace es socializa nuestro principal adversario, que es la nada. Esto es, cada vez creemos menos y en menos cosas, en la izquierda y en la derecha, en el ámbito político. Y vamos abandonando todas o casi todas las referencias sólidas y permanentes que parecía que teníamos. Pero no solo se produce una socialización de la nada, no, casi al mismo tiempo se favorece el extremismo, extrema las posiciones políticas en el interior y acrecienta la extrema violencia de nuestros adversarios exteriores, como vimos ayer por la noche en París. La nada no termina en la nada no culmina en la nada. La nada da el paso a otros fenómenos y movimientos sociales y políticos extremos. Pero insisto, no echemos la culpa a otras culturas. Pensemos en nuestra nada, en cómo hemos dejado un vacío, que los vacíos siempre tenemos que saber que se cubren por otras posiciones extremas y violentas. Por eso, permítanme un brevísimo apartado. En esta crisis que vivimos en nuestras democracias, es evidente que la comunicación, los medios de comunicación tienen un papel singular. La pregunta que yo siempre me hago es si son causa o efecto de la crisis de valores que vivimos. Y la respuesta es una cosa y la otra. Son causa y efecto. Fundamentalmente, en la comunicación, fundamentalmente tenemos que entender que es parte sustancial de nuestro régimen de opinión, que eso es una democracia. Y ellos alimentan la crisis,
pero al mismo tiempo son esclavos de la sociedad que han construido o que hemos construido entre todos. De ahí el doble carácter, causa y efecto. Y en el mundo de hoy cada día tenemos mejor información, más cifras, más datos y menos ideas. Es una sociedad presidida por muchos datos y muy pocas ideas. Y la falta de tiempo para pensar, para reflexionar, para poder analizar la información es la clave de lo que nos está sucediendo. No tenemos tiempo para pensar y para reflexionar, porque dedicamos casi todo nuestro tiempo para simplemente tener más y más y más información y más datos. Y somos incapaces de saber encontrar el momento para interiorizar las posiciones y para profundizar un poco más respecto de los acontecimientos que aparecen en las páginas de los periódicos. Y hace que todo quede distorsionado. Hoy los políticos solo quieren ser comunicadores, solo piensan en comunicar. Y los comunicadores, algunos, solo piensan en ser políticos. Y eso es porque se produce, sin duda, algo dentro de nosotros que confirma la profundidad de la crisis. Por eso, lo que se va produciendo es un fenómeno, una epidemia de desafección y diría de deshumanización. Desafección hacia lo público, desafección hacia los problemas que suceden en otros lugares. Y hay unos estadios que los tenemos que saber recorrer para entender este término de la desafección, de la deshumanización que sin duda vivimos. La primera, antes lo he dicho, pero a mí me parece esencial. Hemos perdido el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el significado de la obligación. En segundo lugar, se produce una inversión en la pirámide de valores dentro de nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a tener una inversión en la pirámide poblacional si dentro de nosotros estamos invirtiendo en nuestras conciencias los valores, nuestros valores? Pero el segundo estadio, hay una inversión de los valores dentro de nosotros. En tercer lugar, desde esa perspectiva, tendemos a no estar en lugares y en debates difíciles. Es decir, nuestra civilización no está en Siria, no está en Irak, no está en Líbano, y hay una incomparecencia cultural en temas como el aborto, en temas como el matrimonio, en temas como el de la dignidad de la persona humana. Es decir, nos inhibimos, desaparecemos, porque nos alejamos de los escenarios de riesgo, porque tenemos un miedo reverencial a una moda dominante que sin duda preside y sacude en nuestras sociedades. Y yo he tenido la experiencia en mi tierra, en el País Vasco, de padecer dos miedos al mismo tiempo. El miedo físico a una organización, te podían matar, y el miedo reverencial a un ambiente dominante. Bueno, es mucho más difícil superar el miedo dominante, el miedo reverencial a una moda dominante, que te digan que este es una especie de hombre del neolítico por defender el matrimonio entre un hombre y una mujer, por defender la vida o por defender esencialmente lo que en casa hemos aprendido, simplemente y llana. Y lo que se produce en cuarto lugar, el cuarto estadio, ante nuestra incomparecencia, a veces física y a veces cultural, lo que se produce simplemente es una sustitución por el extremismo, por la barbarie, por la nada. Y es el cuarto estadio. Esto no es una aproximación abstracta. Este doble abandono lo que produce son los fenómenos como los de ayer, en París, donde la barbarie sustituye a nuestra civilización.
No entraré en más cuestiones en el ámbito internacional. Lo que quiero decir es que ojalá la crisis estuviera solo en la política, porque la solución sería muy fácil, coger a unos políticos y sustituirlos por otros. Pero no es así. Nosotros tenemos que entender que ya no estamos estrictamente en un debate político, estamos en un debate cultural. Cuando se habla de nuevos tiempos, concepto en el que yo coincido, siempre pienso que nuevos tiempos significa esencialmente un debate cultural, es decir, en las raíces, de nuestras instituciones y de nuestros valores. Y por eso esta es una encrucijada mucho más que política, es una encrucijada cultural y que se está produciendo en muchos países del mundo, como luego me referiré. Por eso está en la raíz y al final lo que significa es que está además en la raíz de las convicciones más profundas y más íntimas que tenemos. A mí qué más me da que el IRPF aumenta a medio punto, un punto. ¿Qué más me da esta medida ecológica determinada o concreta? Puede ser todo ello discutible, pero las instituciones más próximas a la persona, las que para mí son las más relevantes, son las que realmente están en crisis. Y algunos están además decididos a que estén más en crisis que nunca. En definitiva, lo que se va produciendo en nuestras sociedades es una desafección hacia lo público, pero no solo por los políticos, sino porque la crisis también está en la persona. Y se produce una desafección hacia la política y hacia el quehacer público, que es uno de los mayores riesgos que, en mi opinión, tenemos hoy en nuestra sociedad. Hoy lo que no emergen son alternativas, lo que emergen son frentes, que no es lo mismo que una alternativa. Frentes significa que al final en los frentes nunca ganan los moderados, ganarán los extremos. Los frentes son para los extremistas, no para los moderados, que siempre mueren en el empeño en el momento en el que de un modo u otro han configurado frentes. La Segunda República Española es uno de los mejores ejemplos de lo que sucedió. Por eso, hoy no emergen alternativas. Lo que hay es rechazo, hastío, hartazgo, pero insisto y reitero, no son soluciones, serán la segunda parte de la crisis. No surgen gobiernos, surgirán amalgamas de siglas, no surgirán nuevas coaliciones, surgirán nuevos escenarios políticos, que no es lo mismo. Y por eso esos frentes, cada uno de ellos, en cada país, se va configurando de una forma distinta, en el punto más débil de cada uno de esos países y de esas naciones. Termino esta primera parte diciendo que por eso estamos dando palos de ciego, porque la crisis ni es económica, ni es financiera, ni es política, ni es de modelo, ni es del título octavo. No, es una crisis que está en el corazón de nuestra civilización, que afecta a los políticos, sin duda, pero no solo a los políticos, sino que eso afecta a todos. El mayor error de la crisis es pensar que somos espectadores de la crisis. Somos parte de la crisis. Y por eso, si la crisis está en la persona, un cambio de actitud personal deberá ser el elemento esencial para hacer frente a esta situación. Pero la historia sí nos lo dice. Lo que pasa es que la historia nos dice que fueron las tragedias los que cambiaron las actitudes personales. Y yo no quiero que llegue una tragedia. La Alemania de los años 40 de Adenauer fue muy diferente de la Alemania de los años 30. ¿Por qué cambiaron? Por la tragedia. Fue un cambio de actitud personal. Y de ser los mayores abanderados de los nazis, se convirtieron en los mayores abanderados de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, de los valores cristianos que fueron los elementos esenciales en aquel momento. No va a haber guerras ahora. Va a haber resolución o mal resolución de crisis en cada una de las naciones, de forma distinta. No todos van a reaccionar de la misma manera.
Pero lo que es importante es que nosotros entendamos que solo habrá proyectos de rectificación colectiva en la medida que haya millones de cambio de actitudes personales, empezando por nosotros mismos o por uno mismo, desde la idea de que somos parte de la crisis. Algo hemos hecho mal, unos más, otros menos, hay más responsabilidad en unos que en otros, pero todos somos parte de la crisis y todos tenemos que sentirnos no solo espectadores de la crisis, tenemos que hacer cosas que no hemos hecho. Somos parte de la solución. Y los jóvenes especialmente. Ellos no son responsables fundamentalmente de la crisis, pero ellos son parte de la solución de la crisis. Y ellos tendrán que cambiar de actitud también en muchos temas y en muchas cuestiones. Por eso, aquí hemos vivido el desenlace de un proceso. Nuestra democracia se ha hecho vieja, ha envejecido. Es el mejor de los sistemas, indudablemente. Pero no es lo mismo un hombre de 30 años que un hombre de 80 años. Y un hombre de 80 años tiene problemas que no tenía cuando tenía 30 años. Y nosotros vivimos una etapa determinada por el final de la Segunda Guerra Mundial, por la tragedia. Y lo que sucede es que al cabo de los años la comodidad ha sustituido al bienestar. El bienestar es un objetivo loable, la comodidad no. Y hemos creado un tipo de sociedad que fundamentalmente le sucede lo que estamos viendo, con sorpresa, a veces con angustia, pero es lógico lo que está sucediendo. Tenía que pasar y ha llegado esa situación. Bueno, y este es el contexto de esta sociedad líquida en el que les voy a hablar en esta segunda parte de mi intervención de lo que es One of Us, del derecho a la vida. El derecho a la vida no es cualquier derecho, de la misma manera que la familia no es cualquier institución. El derecho a la vida es el derecho por excelencia y la familia es la institución por excelencia de la verdad. Por eso la familia tiene la crisis que tiene. Porque la sociedad líquida, esencialmente, al ser tan fluida, facilita la mentira. Y por eso hoy la fuerza de la mentira es tan poderosa, frente a la fortaleza de la verdad. En el estado sólido, que no ha existido nunca, pero supongamos que hubiese existido, la fortaleza de la verdad puede sobre la fuerza de la mentira. Pero en un estado líquido, la fuerza de la mentira puede sobre la fortaleza de la verdad. Y por eso la familia es la institución que más ha sufrido en estos años. Y cuando hablo de la familia, hablo del matrimonio. Y esencialmente lo que se produce es que al final esa familia en crisis amplifica la crisis. Yo siempre digo, yo no sé si he tenido muy buenos profesores, lo que sí sé es que lo que soy, lo que pienso, el 95% es de mi padre y de mi madre y de la familia que crearon, el 95%. Si esa sociedad se rompe, se resquebraja, a partir de ese momento, desde la propia familia, emerge lo peor al conjunto de la sociedad. Se convierte, curiosamente, una crisis familiar en un elemento que activa, que alimenta la crisis del conjunto de la sociedad. Por eso nosotros, en un momento determinado, creamos una fundación, Valores y Sociedad. ¿Por qué? Hace 10 años o 12 años. Pues porque algunos creímos que esta crisis era de valores. Y eso nos ha ido ir avanzando en iniciativas como la que paso a explicarles, que es la de One of Us, uno de nosotros, que surge como una iniciativa popular en el Parlamento Europeo, lo permite el Tratado de Lisboa, se precisan más de 1 millón de firmas, se precisan 9 o 10 países que obtengan un determinado número de firmas y es un éxito. Yo tengo la suerte de ayudar muy singularmente y ponerme a la cabeza de esa iniciativa. Hay otro italiano, Carlo Cassini, que es el que tiene inicialmente la idea, pero creo yo que al final desde el grupo en el que yo estaba conseguimos
darle esa forma y obtenemos una cifra récord en defensa del embrión. Y entonces, esos 2 millones dan lugar a una comparecencia, en la que estuvo Nicolás, en el Parlamento Europeo, en la que estuvimos con la Comisión Europea, que lógicamente despreció la iniciativa, como era lógico y esperable. Pero algunos pensamos que esa iniciativa, que por una vez era europea, no podía quedarse en una iniciativa parlamentaria popular. Y creamos una federación europea, One of Us, uno de nosotros. Bueno, ¿y por qué esta prioridad para nosotros? Porque, como antes he dicho, diría que no es cualquier debate, no es un debate. No, es, como decía en la crisis, el debate. Algunos dicen que es algo así como cortinas de humo para esconder otros problemas. No, no son cortinas de humo. Hasta aquellos que han dicho eso tiempo han terminado expulsando de las listas electorales en mi partido a todos los que se han caracterizado como defensores de la vida. A algunos les molestaba y los han expulsado. Por eso, este debate, el debate de la vida, no es cualquier debate. No es una cortina de humo. No es verdad. Es el arranque por el que se empieza a socializar la nada. Es una piedra angular. Es una manera de demostrar el relativismo que avanza inexorablemente en nuestra sociedad. Bueno, y hay una segunda razón por la que, en mi opinión, esta iniciativa es importante, no solo para realzar la trascendencia del debate sobre la vida, es por la dimensión europea. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos que estas batallas las tenemos que dar en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Entre otras razones porque el adversario está universalizado, porque esa socialización de la nada está en todas partes. Y ves los mismos debates, tanto en Perú como en Francia, como en España. Lo que pasa es que están en estadios distintos, pero el debate es el mismo. Entonces, lo que es ridículo es que pensemos que podemos hacer frente a un adversario muy poderoso si nosotros nos encerramos en nuestro lugar o en nuestra comunidad. ¿Quiénes, por qué, para qué, por qué son ese adversario? Lo que yo creo es que existe. Y permítanme un breve acento en cada uno. Digo, ¿quiénes? Pues yo creo que el dinero. No sé mucho más, pero quien hace mucho dinero muchas veces ha tenido que traicionar muchas cosas y le molesta el sentido tradicional de muchas familias. ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? Porque algunos están convencidos de que ha llegado el momento de crear una sociedad postcristiana, de que los valores cristianos como base de la civilización occidental es un recuerdo del pasado. Y porque cree que en la sociedad ya se produce por la comodidad, la que antes me he dicho, un desapego a esos valores. Y por eso creen que ha llegado una oportunidad de sustituir esa sociedad por otra que ni siquiera ellos saben cuál. ¿Cómo? Pues lo hacen siempre a través de organizaciones siempre internacionales, como si ellos fuesen los únicos que han entendido el mundo global en el que vivimos. Y yo creo que las 4 instituciones en las que sin duda son más enérgicos, están más presentes, pues son Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Organización de Estados Americanos, la OEA, la UNESCO, porque están muy alejadas todas estas instituciones de la persona y que pueden proyectar todo tipo de planteamiento vinculado a la ideología de género,
en el fondo vinculado al relativismo, vinculado a la socialización de la nada. Y si eso es así, si esta es la realidad que tenemos, nosotros estamos desunidos, divididos, abatidos, con la sensación de que estamos siendo derrotados, con una moral de derrota, con una tendencia a ponerse de perfil, a veces a abrazarse al relativismo como la mejor manera de hacer frente a esta situación, a la inhibición, a lo que significa la ausencia en el ámbito cultural. Ya no se habla del relativismo, prácticamente no existe. Pero yo tengo la sensación de que es que se piensa que es un adversario tan poderoso que es mejor no hablar de él, como si no existiese, cuando realmente, en mi opinión, es nuestro principal adversario. No queremos aceptar a veces que vamos perdiendo por goleada, 6-0 o 6-1, y nos cerramos los ojos. Y parece que esperamos a que se produzcan acontecimientos para ver si las cosas cambian. Bueno, yo creo que eso, lo importante es que cambiemos de actitud personal. Nosotros por eso vamos a celebrar el 23 de enero en París el primer gran acto de la Federación One of Us, que yo luego, si quieren, les dejo, tengo 3 ejemplares, no les puedo dar más que 3. Fíjense, que es un foro en el que, titulado Cada día cuenta, donde vamos a inaugurar un premio europeo por la vida y donde vamos a estar pues todas las organizaciones, muchas nacionales, que forman parte de esta federación. No es una tarea fácil y además yo no puedo dedicarme al 100% de mi tiempo a esta, ya me gustaría, a esta actividad, pero creo que puede ser un impulso para hacer un acto mediático, para decir no nos resignamos en el tema del aborto, tal y como está regulado en la mayor parte de los países europeos. Porque no es cualquier debate, es, como antes he dicho, el debate. Por eso nosotros tenemos simplemente, y con eso ya termino y ya me pongo a la disposición del coloquio, es decir, que lo que tratamos es de decir que más vale tarde que nunca. Yo creo que el mundo está cambiando muchísimo. En este debate cultural, sin duda, vamos perdiendo por goleada. Pero no hay que tener desesperanza alguna. Hemos vivido periodos en nuestra historia mucho más complicados, o al menos tan complicados. Pero hay que cambiar de actitud personal. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Yo siempre recuerdo, y termino, lo que Teresa de Calcuta, cuando estaba un día en Bombay, lo conocerán ustedes, yo lo repito siempre en todos los actos, porque creo que al final es el mejor de los resúmenes. Estaba con un sacerdote y el sacerdote estaba despotricando de todo, de los obispos, de los párrocos, de las organizaciones cristianas, católicas, políticas. Era una catástrofe, y era una larga perorata. Y en un momento determinado, como no le decía nada a Teresa de Calcuta, el sacerdote le dijo: Teresa, ¿qué me dices? ¿Qué me tienes que decir? ¿Por dónde empezamos a cambiar? Y ella le dijo: ¿por qué no usted? Y yo. Bueno, usted y yo viene a ser el resumen del resumen. Todos tenemos que cambiar, empezando por nosotros mismos. La pregunta que debe hacerse cada uno es ¿en qué y cómo? Antes de explicar lo que tienen que cambiar los demás, cada uno de nosotros tiene una gran pregunta. ¿En qué cambio yo para hacer frente a este gran desafío cultural que tenemos delante de nosotros? Y todos tenemos razones para encontrar varias respuestas, porque seguro que en algo todos tenemos que cambiar, empezando por uno mismo. Muchas gracias.